Gracias, Jesús, por tomar mi lugar, por morir por mí en la cruz. Gracias, Señor, por abrir mis oídos y mis ojos espirituales. Y gracias por alumbrar mi camino para poder vencer las tinieblas. Gracias, Padre. Dios Todopoderoso, en esta preciosa mañana que has hecho para nuestro deleite, nos encontramos ante ti con humildad y reverencia para escuchar lo que tú tienes para tu pueblo, Señor. Que podamos entender esta enseñanza, Señor, que seas tú hablando. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un instrumento en tus manos. Reconocemos, Señor, que vivimos en un mundo lleno de fuerzas invisibles que buscan distraernos y alejarnos de tu voluntad. Te pedimos, Padre Celestial, que nos concedas sabiduría y discernimiento mientras tratamos este tema. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos comprender la realidad de la guerra en que el mundo se encuentra. Gracias, Señor, por darnos esa sabiduría y por decirnos lo importante que es este tema, Señor. Gracias porque de ti viene la preparación para poder enfrentar al enemigo. Te agradecemos, Padre, por la victoria que tú nos das en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Desde hace un tiempo, el Señor ha venido inquietando mi corazón sobre un tema muy poco predicado y muy poco enseñado en nuestras congregaciones cristianas, y es el tema de guerra espiritual. Es un tema, por demás, muy controvertido, donde incluso la actitud que toman muchos sinceros creyentes sobre el tema de guerra espiritual contra las huestes de maldad es de duda, y por esta razón tenemos que estudiarlo con mucho cuidado. He titulado la enseñanza "El cristiano frente al conflicto espiritual", y lo he basado en Efesios 6, del versículo 10 al 18, que dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Lo primero que dice la palabra es que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y en algún otro versículo dice, para poder colocarnos la armadura de Dios
para poder resistir el día malo, porque vendrán días malos, hermanos. Yo realmente no pretendo hacer un estudio sobre guerra espiritual en el tiempo que tenemos, porque es imposible. Lo que sí quiero es hacer una breve introducción del tema. Y también lo que sí quiero es que esta breve introducción quede en el corazón de cada uno de mis hermanos para que se sigan preparando sobre ya que hacer un estudio en profundidad sobre guerra espiritual nos puede llevar muchísimas horas. Pero, hermanos, sí quiero que esta semilla quede en el corazón de cada uno de nosotros para que podamos seguir preparándonos en este importantísimo tema. Existen algunos aspectos que quisiera tocar y aclarar antes de entrar en esta breve introducción. Y uno de ellos es decirles la importancia que tiene de no comparar la guerra espiritual con gritería y zapateo. La guerra espiritual no se hace con gritería, no se hace con ruido. Eso que enseñan en algunos sitios, en algunas iglesias, de que la guerra espiritual tiene que ser gritándole al enemigo, eso es totalmente incierto. Y si vemos la vida de Jesús acá en la tierra, él cuando estuvo ejerciendo su ministerio, hizo miles de sanidades y miles de liberaciones. Y lo que vemos es que únicamente con su presencia las huestes de maldad se arrollaban ante él. O simplemente él les hablaba y los entes malignos salían de los cuerpos y de los sitios. En conclusión, pues no es con gritería y ruido que los demonios se van. Algo igualmente importante es conocer verdaderamente a nuestro adversario y a sus huestes de maldad, quienes operan en la naturaleza y en la mente de los hombres. Es importante saber que son seres que no son omnipotentes, son seres que no son omnipresentes y son seres que no son omniscientes. Es decir, que no tienen el carácter de Dios. También tener claridad sobre las limitaciones que tiene Satanás y sus demonios en el gobierno soberano de Dios, porque al desconocer esto podemos entrar en el dualismo de pretender que Dios y Satanás libran una batalla de igual a igual. Y esto no es cierto. Cuando decimos que Satanás resiste a Dios y que sus obras son contrarias a las de él, debemos entender que tal resistencia y oposición tienen que ver con el permiso que Dios da para esto. Pero lo que sí es completamente cierto es que Satanás y sus demonios están constantemente enviándonos dardos encendidos a nuestra mente, a nuestro corazón, para debilitarnos, para debilitar a los creyentes espiritualmente. Pueden poseer los cuerpos y las mentes de los incrédulos. Eso también es importante que lo sepamos. Otro punto es que debemos tener mucho cuidado con los extremos. Debemos mantener
un equilibrio bíblico en esta parte. No toda dificultad de la vida del cristiano, no todo problema, no todo conflicto se debe a intervención de los entes malignos, de Satanás y sus demonios. Entonces debemos tener claro de no colocar un demonio detrás de cada arbusto, es decir, no colocar un demonio a cada cosa que nos sucede, porque tenemos esa inclinación, nos sucede algo y le echamos la culpa al diablo. No todo lo que nos sucede viene del diablo y tiene la culpa Otra cosa importante es el lado opuesto, ¿no? Es igualmente importante porque desconocer que existe Satanás es muy peligroso. Satanás y sus demonios existen. Entonces, a veces queremos ignorar a Satanás para no alborotarlo, pero ojo, hermanos, porque él seguirá detrás de cada uno de nosotros para hacernos caer, para hacer que tropecemos. Él no se quedará quieto, él seguirá siempre detrás de nosotros para hacernos daño. Igualmente, debemos entender que existen dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. Y nosotros, los seres humanos, vivimos en estos dos mundos. El mundo natural es este mundo que podemos tocar, que podemos sentir, que podemos vivir, que podemos oler. Es el mundo en que cada uno de nosotros vive en un lugar de los 5 continentes que existen, de los 5 continentes visibles que existen en el mundo, y que podemos experimentar, que podemos hablar con las personas, que podemos sentir a las personas, que podemos experimentar los olores, que podemos experimentarlo con el tacto. Es decir, es el mundo visible que podemos ver y es el mundo que podemos tocar. Pero existe también otro mundo en el cual estamos viviendo los seres humanos y es el mundo espiritual. Es un mundo que, al contrario del otro, no podemos verlo con nuestros ojos físicos. Por eso tenemos que pedirle a Dios que nos abra nuestros ojos espirituales y que nos abra nuestros oídos espirituales. Es un mundo en que, de hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:40 lo divide, hace la división de estos dos mundos, ¿no? Habla de seres celestiales y cuerpos terrenales. El hombre, como sabemos todos, es un ser tripartito. Dios nos diseñó con un cuerpo, un alma y un espíritu. Nuestro cuerpo, o sea, nuestro estuche, vive en el mundo natural. Nuestra alma y nuestro espíritu en el mundo espiritual. Y puesto que la guerra espiritual es eso, espiritual, tenemos que verla con nuestra mente espiritual. En el mundo espiritual existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios con R mayúscula y el reino de Satanás con R minúscula. El reino de Dios está compuesto por Dios Padre, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, por los ángeles que moran en el cielo con Dios y por las personas que obedecen la palabra de Dios. Y el reino de Satanás está compuesto por Satanás, los demonios y por aquellas personas que no obedecen la
palabra de Dios, que están en contraposición y en rebelión a la palabra de Dios, que viven constantemente en pecado. La guerra espiritual es, por lo tanto, una guerra invisible, pero en la que tú y yo estamos inmersos. Aquí en esta guerra no hay campos neutros, es decir, no puedo decir me quedo aquí ni a un lado ni a otro y aquí estoy tranquilo, no. Es una guerra donde tenemos que estar a uno de los dos lados, en uno de los dos sitios. Y no es una batalla, como leíamos en Efesios 6, de carne contra sangre. Es decir, no es una batalla del hombre contra el hombre. Todos los seres que viven en el mundo están involucrados en esta guerra. No hay un campo neutro y estamos en medio de un conflicto, reconozcámoslos o no, queramos ser conscientes de ello o no. Estamos en medio de una guerra. Recordemos que esta guerra empezó hace muchísimo tiempo en el cielo, con un ángel llamado Lucifer, que estaba en el reino de Dios, pertenecía al reino de Dios. Pero algún día su soberbia y su orgullo lo llevaron a querer ser más que Dios, a estar por encima de Dios. Isaías pone de relieve algunos aspectos que rodean a este ángel, que es nuestro mayor adversario espiritual. Es orgulloso, ambicioso, no valoró el estar cerca de Dios, sino que quería estar por encima de Dios. Esta rebelión la podemos leer en casa en Isaías 14 y en Ezequiel 28, para los que quieran adentrarse un poco en este tema. Leía en días pasados un artículo sobre el ataque que sufrió el ejército americano en Hawái el 7 de diciembre de 1941. Fecha que será recordada realmente por el pueblo norteamericano. El ejército americano fue duramente golpeado por la Armada Imperial japonesa. El ataque destruyó 13 buques de guerra, 188 aeronaves de guerra y dejó aproximadamente 2.500 soldados americanos muertos. Los japoneses solo perdieron 64 soldados. Este ataque fue planeado silenciosamente por los japoneses y los americanos solo tuvieron conciencia de este ataque, de su horrible dimensión y alcance, cuando estaban viendo las bombas caer sobre la base, destruyendo obviamente todo lo que había a su alrededor. Esto en un segundo le cambió la vida a todos los que estaban en esta base. Y es algo que el pueblo americano sigue siendo impactado a pesar de que hace 82 años que surgió esto. El asalto fue planeado con suficiente antelación, meticulosamente por los japoneses, buscando los puntos débiles que tenía la Armada americana, estudiando cómo podía hacer este ataque, a qué hora tenían que hacer el ataque. Todo fue milimetrado. Los americanos no esperaban ese ataque en ese momento y por eso el desastre tan fatal que hubo. Fue un trabajo perseverante que demandó muchas horas por parte del ejército japonés, estudiando y identificando los puntos vulnerables
que tenía la Marina americana. Este ataque, como les digo, fue fatal para los americanos. Y mientras leía este artículo, se me venía a la mente el pasaje que está en Primera de Pedro 5:8, que dice: vuestro enemigo, el diablo, como un león rugiente, busca a quien devorar. O sea, que la palabra de Dios nos está diciendo abiertamente que tenemos un enemigo que está rondando nuestras vidas, que está rondando las áreas de nuestra vida y que quiere destruirnos. Nuestro enemigo espiritual está siempre esperando a que de nuestra parte haya algún descuido para poder atacar nuestra vida personal y nuestra vida espiritual, causando la mayor destrucción que pueda acarrear, que pueda hacernos. Así lo ignoremos, así no queramos saber nada de Satanás, así pensemos que no existe. Él está rondando nuestra vida para atacarnos y nos puede atacar desde diferentes puntos. Puede atacar nuestra familia, puede atacar nuestras finanzas, puede atacar nuestros hijos, puede atacar a nosotros directamente, puede atacar nuestros trabajos, puede atacar cualquier cosa de nuestra vida. Él lo que quiere es lanzar un ataque hacia nosotros lo más potente para destruirnos. En esta batalla está involucrado las fuerzas del bien y del mal. Se libra obviamente en el ámbito espiritual, pero puede tener consecuencias en el ámbito natural o en el mundo físico. No es difícil intuir que los japoneses tomaron por sorpresa al ejército americano. Ellos, aunque pensaban que podía haber un ataque algún día, no estaban lo suficientemente preparados para el ataque que sufrieron. Y por eso el daño fue fatal, fue grande. Igualmente sucede con nosotros cuando deliberadamente pasamos por alto las acechanzas de nuestro enemigo y las arremetidas de Satanás y sus demonios. Estamos en guerra contra unas huestes de maldad que trabajan 24 horas diarias para atacarnos. No se trata de una guerra entre países, no se trata de una guerra entre personas, no se trata de un conflicto entre naciones, entre tribus o entre líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de Estado, es una importante guerra invisible que está teniendo lugar en el mundo del espíritu. Esto es totalmente cierto, pero también es igualmente cierto, y lo dice la palabra en Oseas 4:6, que el pueblo de Dios sucumbe por falta de conocimiento. La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra, y en el Nuevo Testamento también lo vemos así, porque incluso se habla de terminología militar. La protección se encontró como la armadura de Dios. La palabra de Dios como una espada fue comparada. Los ataques del enemigo fueron llamados dardos encendidos. La fe era la buena batalla, y a nosotros, los creyentes, se les dijo que peleáramos la buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaban inmersos en una guerra espiritual. Es la misma guerra espiritual que estamos librando hoy
nosotros. Pero en lugar de estar combatiendo, como lo hacían nuestros antepasados, nosotros estamos dedicando el tiempo a construir edificios para nuevas iglesias, produciendo dramas musicales, teniendo encuentros de confraternidad, pero sobre todo peleándonos los unos con los otros, mientras alrededor se sigue librando la guerra espiritual. En la medida en que los tiempos finales se acerquen, más se acentuará esta guerra y necesitamos que nosotros los creyentes estemos lo suficientemente preparados para poder enfrentar este conflicto. Avanzando hacia un despertamiento espiritual, se hace necesario que desenmascaremos a nuestro enemigo. Tenemos que mostrarle al mundo que solamente en Cristo hay vida abundante, tal como se manifiesta en Juan 10:10, que dice: el ladrón viene solamente para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es hora de despertar, hermanos. La lucha contra Satanás es real y ninguno de nosotros estamos ajenos a ella. Reconozcamos que existe esta guerra o que no existe. Estamos inmersos en esa guerra que está constituida por miles y miles de batallas, pero debemos estar preparados cada día para enfrentar la batalla que nos corresponde enfrentar cada día y ganarle a nuestro adversario. Toda persona que nace en este mundo está involucrada en esta guerra. No podemos quedar eximidos de ella. No podemos decir, es que yo me considero santo y entonces yo no tengo la guerra. Pues sí, y la tengo peor. Nuestro adversario sabe quién es quién en el mundo espiritual y él sabe quiénes de nosotros soportamos sus ataques de forma pasiva, pero él no va a dejar de atacarnos. Así estemos en forma pasiva o activa, él siempre va a estar ahí, porque recordemos que él solo vino para hurtar, matar y destruir. Despertemos, pero hermanos, preparémonos para entrar en la batalla. Preparémonos para entrar cada día en esa batalla. No nos metamos a pelear sin ninguna preparación. En Hechos 19, 15, 16 se cuenta un relato de varios exorcistas ambulantes, hijos de un sacerdote principal en Jerusalén, en que invocaban el nombre de Jesús para liberar cuerpos de endemoniados, pero obviamente no estaban preparados. Al final de esta historia, que la podemos ver en Hechos 19, 15, el endemoniado le dio a estas personas una fuerte paliza, incluso lo sacó a la calle sin ropas ni nada. Es importante entonces que no tomemos el poder que nos da Dios y la autoridad que nos da Jesús sobre Satanás como una oportunidad para mostrar arrogancia, para enorgullecernos de ello, ¿sí? Sino que debemos andar con la humildad que Cristo andó y que nos enseñó para vencer el mal sin llegar a mostrar ese orgullo humano.
Cuando Satanás sabe que estamos caminando con Cristo, de la mano de Cristo, se mantiene un poco a raya y no es capaz de sacar una ventaja real de las situaciones. Es urgente que el creyente asuma una responsable posición en lo que Cristo y el Espíritu Santo representan para nosotros. Es importante, les decía, que en la intercesión y en la guerra espiritual, nuestra responsabilidad frente a este conflicto espiritual es única, ya que somos los únicos a quienes Cristo ha encomendado el discernimiento y las armas espirituales que pueden al final darnos la victoria ante el enemigo. Pero para ello es indispensable y urgente identificar la naturaleza de las fuerzas del mal que actúan contra nosotros. La maldad está siempre ligada a los pensamientos y acciones de nuestro adversario, de Satanás. Hay una fábula que ilustra y grafica la naturaleza de la maldad, y es la fábula de la tortuguita y el escorpión negro. Rápidamente se las voy a contar. Ustedes saben que las tortuguitas de los ríos son animales muy ingenuos, muy buenas, quisieran hacer todo en favor de los otros animales. También saben que el escorpión negro es uno de los seres más tenebrosos, de los animales extremadamente peligrosos y cuyo veneno es mortal. Se encontraba la tortuguita bañándose en este riachuelo y en una de las orillas estaba el escorpión negro. Y empezó a llamar a la tortuguita: tortuguita, tortuguita, ven, ven que te necesito. Y la tortuguita, como hemos dicho, son muy buenos animales, nadó hacia la orilla, pero faltando 1 metro para llegar a la orilla, vio que se trataba de un escorpión negro. Quien hacía el llamado era el escorpión. Y la tortuguita paró y le dijo: ¿qué quiere, escorpión? Y el escorpión le dijo: tortuguita, es que necesito pasar al otro lado del río, pero como tú sabes yo no sé nadar, o sea que no puedo hacerlo, y entonces quiero que tú me ayudes a pasar. La tortuguita, a pesar de su ingenuidad, dijo: yo sé que estos animales son muy peligrosos y lo que quiere es matarme. Y le dijo: mira, pues yo de verdad te quiero hacer el favor, pero no voy a ir hasta la orilla, me quedo a 50 centímetros y usted tiene que saltar sobre mi lomo. Al escorpión no le quedó otra alternativa y dijo: vale, entonces salto. Pero la tortuguita le advirtió: cuando lleguemos a la otra orilla, yo tampoco voy a llegar hasta la orilla, lo dejo más o menos a 1 metro de distancia y usted tendrá que saltar. Y así, pues, me evito darle la oportunidad de que usted me haga daño. El escorpión, pues, aceptó porque tenía que pasar al otro lado. Saltó sobre el lomo y se fueron los dos felices, pero cuando iban en la mitad del riachuelo, la tortuguita sintió una punzada en su cuello. El escorpión le había clavado su aguijón. La tortuguita, hundiéndose, ya muriendo, le dijo: escorpión, ¿por qué has hecho esto? Si sabes que vamos en la mitad y que nos vamos a hundir y nos vamos a ahogar los dos. O sea, tú me has matado, pero tú también vas a morir. Y el escorpión lo que le dijo: lo siento mucho, tortuguita, no pude evitarlo. Mi naturaleza es picar y matar. Moraleja: lo único a lo que nadie puede traicionar es a su propia naturaleza. La naturaleza de Satanás se orienta a la destrucción
de la obra más grande que hizo Dios, tú y yo. Él nos quiere destruir a nosotros. En cambio, Dios, a pesar de nuestros pecados, nos ama tanto que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cada persona, cada uno de nosotros debemos aprender que la victoria es nuestra, que hay algunas estrategias a seguir en su palabra, de acuerdo a cada situación, y que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario a Satanás y sus huestes, y que al día de hoy, los días que le quedan a Lucifer, a Satanás y a sus demonios, están contados. La primera estrategia que utiliza Satanás para acabar con nosotros es que nosotros no conozcamos la verdad. En Juan 8:31, la palabra nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y en Juan 14:6, Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nosotros conocemos la verdad, nos damos cuenta de que Satanás y sus demonios ya fueron vencidos en la cruz del Calvario. Si no conocemos la verdad, pues esto no lo sabemos. Cuando las personas no buscan a Dios, no conocen la verdad y viven en pecado, viven independientemente de Dios, entonces el diablo toma estas vidas, toma el derecho de estas vidas y las toma para su reino. Satanás ofrece siempre el pecado como una atracción para nosotros. Él lo que dice o lo que nosotros podemos pensar es que aparentemente no tiene un precio grande tomar el pecado, pero Satanás lo que no dice es que al final, en la factura, él va a pasar todo el precio. Y ya sabemos cuál es el precio: destrucción de familias, conflictos entre personas, entre hermanos, mentiras a granel, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que conduce a muerte. En Romanos 6:23 se nos dice que el pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. El diablo nos odia tanto que ha dado órdenes a todos sus grados de su ejército demoníaco para robar, matar y destruir. Se han dado órdenes para que nos sean robadas las cosas necesarias para nuestras vidas, para nuestros ministerios y para todo aquello a lo que Dios nos llamó. El diablo ha hecho su decreto: deben ser destruidos a toda costa los que pertenecen al reino de Dios. Sabemos que debemos luchar esta guerra con la autoridad que nos ha dado Jesús y con el poder del Espíritu Santo, estando verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados, porque debemos reconocer que somos pecadores, que a diario cometemos pecados y que debemos sencillamente, cada vez que esto sucede, arrodillarnos ante Dios, pedir su perdón para entrar nuevamente en su gracia y poder luchar esta guerra con autoridad. La palabra dice: toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, y nuestra autoridad para la guerra y para vencer
todo el poder del enemigo que nos fue entregada por él. Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo, y somos más que vencedores a través de aquel que nos amó. Así como Jesús reconoció las obras del enemigo, nosotros igualmente debemos reconocer esta realidad, teniendo presente que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Con toda seguridad estamos viviendo en los últimos tiempos y la Biblia nos enseña que los ataques de Satanás se identificarán durante estos tiempos. Esto implica que debemos hacernos algunas preguntas. ¿Cómo defendernos? ¿Qué armas tenemos para hacerlo? ¿Cómo podemos protegernos y cómo podemos proteger nuestras familias de los ataques de Satanás? Porque Satanás lanza ataques a nuestras finanzas, a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestros trabajos, a nuestra salud. Sabemos que el enemigo es el padre de la mentira y es un maestro del engaño. Miente, roba, engaña, mata y destruye. Pero Dios ha establecido en su palabra que seamos sus hijos cabeza y no cola, y que estemos encima y no debajo. No debemos emprender la lucha si no nos encontramos perfectamente equipados y debidamente entrenados. Nuestra autoridad en Cristo coloca a nuestra disposición herramientas como la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, la palabra de Dios y la armadura de Dios. Realmente esto sería un tema de una prédica posterior para enseñarnos cómo usar estas herramientas que Dios nos ha dado. Porque ninguno de nosotros podemos cambiar y ser transformados sin la obra del Espíritu Santo y sin la obra de la palabra de Dios. No podemos cambiar con nuestro propio esfuerzo. Yo creo que cada uno de nosotros ha hecho intentos de cambiar por nuestras fuerzas, pero al final vemos que perdemos la batalla. Yo personalmente intenté muchas veces salir del hueco donde me encontraba por mis fuerzas y nunca lo logré. Hasta que un día vino Dios y me dio su apoyo y me dijo: tú no puedes, pero yo sí puedo. Y en una noche transformó mi vida. Hay poder entonces en la palabra de Dios para cambiar y salvar nuestras almas. Conocemos la verdad cuando aprendemos la palabra de Dios. Quiero concluir que como en toda guerra, los soldados deben estar preparados. Asimismo, nosotros los creyentes debemos estar preparados, debemos velar para cuando venga un ataque del enemigo. Pero obviamente no debemos ponernos tristes porque Dios nos ha dado las armas para poder enfrentar estas luchas. A causa de la agresividad del diablo, los cristianos debemos estar espiritualmente alertas, no solo para resistir sus ataques, sino para salir del día malo, librando una batalla espiritual contra él por medio de muchas estrategias, una de estas la oración. Satanás, como sabemos, trae muerte, pero Dios trae vida.
Satanás trae destrucción, pero Dios trae restauración. Satanás trae odio, Dios trae amor. Satanás trae destrucción, Dios trae restauración. Satanás trae mentira, Dios trae verdad. Satanás en la cruz fue vencido, Dios en la cruz fue vencedor. Satanás no tiene ningún derecho contra la vida nuestra, contra cada uno de nosotros para mantenernos en esclavitud. Yo animo a cada uno de mis hermanos para que se siga preparando en este tema que es de una importancia única, que se siga preparando y ojalá nosotros aquí en la iglesia podamos ofrecer alguna preparación sobre este. Mantengámonos firmes, resistiendo y haciendo uso de la autoridad que nos ha dado el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, la palabra de Dios y colocándonos como tiene que ser la armadura de Dios. Si tú vienes hoy afectado por alguna situación tormentosa, por algún problema, por alguna circunstancia, en este momento, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile al Señor: Padre, yo hoy con tu ayuda quiero luchar contra lo que me está robando, contra lo que me está destruyendo el enemigo, y quebranto aquí y ahora toda obra del mal para mi familia, en contra mía, en contra de mi trabajo, en contra de mi matrimonio. Quiero estar sano y limpio en el nombre poderoso de Jesús y declaro mi vida cubierta con la autoridad de Cristo, con la sangre poderosa de Jesús, con el nombre de Jesús y mi afilio al reino de Dios. Abrazo a Jesús como mi Señor y soberano Salvador, porque soy un pecador y quiero que tú quites de mí el pecado, porque el pecado sé que me separa de ti, Señor. Yo me arrepiento de todos mis pecados y voluntariamente confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Renuncio a todo pacto con el mundo, con mi carne, con el enemigo. Hoy hago un pacto con mi Jesús y le pido con todo mi corazón que cambie mi vida y que mi nombre lo escriba en el libro de la vida y no lo borre de allí jamás. Yo bendigo a mis hermanos, Padre, y declaro tu gracia sobre cada uno de ellos, tu protección sobre cada uno de ellos. Reprendemos toda obra del maligno, toda mala intención sobre la salud, sobre la vida de cada uno de nosotros, Padre. Nos consideramos sanados, liberados y restablecidos con el poder en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por destruir toda acusación del diablo contra nosotros. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. La gloria del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén. Y amén. Dios los bendiga, hermanos.